Mm, Licenciado, compañeros, que tengan un buen día. Nosotros somos el grupo que va a hablar sobre la crisis financiera y el efecto tequila. Somos del paralelo A, del segundo turno mañana. Bueno, los integrantes son Blanco Auturizaga Naiza, Calle Quispe Brian Israel, Gallisaya Quispe Caguana Mariana, Martínez Silva Nicole Catrina, Ticona Quispe Nelson Ademar, Yana Cutimbo Carlos Daniel. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a un poco explicar qué es el efecto tequila. Bueno, es una crisis financiera de origen local causada por falta de reservas internacionales. Dicho este término nace a raíz de la crisis económica en México en 1994. También esta crisis es conocida como el error de diciembre. También podemos hablar que este efecto contagio de la crisis mexicana trajo para inicios de 1995 una enorme fuga de capitales en el país austral, que sería Argentina. Así, entre el 20 de diciembre de 1994 y el 15 de mayo de 1995, el efecto tequila provocó una fuga de alrededor de 6.500 millones del sistema financiero argentino, como también otras personas lo conocen como corralito. ¿Qué quería decir esto? Que en Argentina todo se congeló, nadie podía sacar dinero, entró a esa etapa de que también es el efecto tequila. Como por ejemplo también podemos dar, no pasó el efecto tequila, pero hubo en Bolivia, parecido a la crisis de la UDP, que esto se devaluó igual el dinero como en México y estaba, esto pasó cuando estaba Hernán Siles Suazo, que se devaluó el dinero y que tampoco teníamos recursos y reservas de nuestro país. Eso sería un poco de la introducción de el efecto tequila. Bueno, mi nombre es Carlos Daniel Llana, y voy a hablar sobre las causas del error de diciembre, o más conocida como el efecto tequila. Una de las causas que tenemos es la fuga de capitales. La salida masiva de capitales en 1994 alcanzó la astronómica cifra de 18.000 millones de dólares. Esta cosida de divisas es la mayor y más impresionante que se ha registrado en la historia económica de México. Entre 1970 y 1998, las reservas internacionales cayeron a ritmos más soportables. En 1994 fue tal la magnitud de la caída de las reservas internacionales que Estados Unidos se vio en la obligación de intervenir. El presidente Bill Clinton solicitó al Congreso de su país que autorizara una línea de crédito al gobierno mexicano por 20 millones de dólares, de manera que México pudiera hacer frente a sus obligaciones financieras internacionales. Otra de las causas es la devaluación del peso mexicano. La otra causa de la crisis fue la devaluación del peso mexicano, que provocó la caída de las reservas internacionales mexicanas. Durante una reunión con empresarios nacionales y extranjeros, Cedillo comentó que tenía previsto aumentar un 15% la banda de la tasa de cambio para llevarla a 4 pesos por dólar.
Siguiente página, por favor. Imprudencias. Se reconoce que hubo imprudencias por parte del gobierno de Ernesto Zedillo por revelar los planes económicos y luego anunciar la devaluación. Déficit permanente. Según Zedillo, una de las razones de la crisis fue el creciente déficit que arrojó la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual se financiaba con capitales muy volátiles. Siguiente página, por favor. Endeudamiento y malas políticas. Hubo financiamiento de proyectos a largo plazo con instrumentos de deuda a corto plazo. Había pasivos de deuda pública con vencimiento semanal, lo que generaba un desembolso permanente de recursos. Aumento de las tasas de interés. El alza de las tasas de interés, la Reserva Federal de los Estados Unidos descuadraron los balances macroeconómicos mexicanos y de la mayoría de los países en el mundo. Siguiente página, por favor. Bajo ahorro interno. Otro elemento que influyó y agravó la crisis económica mexicana del año 94 a 95 fue la tasa de ahorro interno. México descuidó por completo este aspecto. Del 22% del PIB que ahorraban los mexicanos en promedio en 1988, para 1994 el ahorro se situó en apenas 16%. Gracias. Buenos días, licenciado. Les vengo a comentar sobre el contexto histórico. Bueno, América Latina ha sido afectada de manera significativa por los cambios registrados en los flujos de capitales en los últimos 20 años. Bueno, la región enfrentó una gran oferta de fondos en los años 70. Luego se observó la gran escasez que se vino en los años 80. Bueno, en este periodo se convirtió en exportadora neta de fondos y entre los años 1991 y 1994 volvió a ser receptora de elevados volúmenes de fondos para sufrir una reducción brusca de algunos de los principales flujos entre fines de 1994 y 1995. Siguiente página, por favor. Los flujos de capital hacia América Latina. Bueno, a lo largo de las 3 décadas comprendidas entre 1950 y 1980, América Latina había tenido un crecimiento anual de su Producto Interno Bruto del 5,5%. Este dinámico crecimiento se prolongó más allá de los países industrializados, pues cubrió en casi todo el año de 1970. Bueno, la inversión había tenido un rápido incremento. Siguiente página, por favor. Situación económica previa a la crisis del tequila. Bueno, el superávit fiscal descendía un 70% con un saldo de 600,6 millones de dólares para los primeros meses de 1994. Y los ingresos corrientes crecieron de 2.068 millones de dólares y los egresos corrientes de 4.184 millones de dólares. Bueno, por estos datos podemos decir que la economía mostraba altas tasas de crecimiento e inversión y el déficit en su comercio externo que reflejaba el ingreso neto de las capitales del exterior y la aparición de un problema fiscal. Bueno, ya que los gastos crecían a una tasa más del doble de los ingresos, aunque todavía había un superávit fiscal. Siguiente página, por favor. Bueno, si bien hablamos del efecto tequila o el error de diciembre como lo conocen, es importante hablar de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari inició mal y terminó mal. En 1888, durante la etapa de las elecciones, se cayó el sistema de cómputo y se dudó mucho sobre el resultado final de las cifras que le dieron el triunfo al señor Carlos Salinas. Bueno,
Sin embargo, no se puede decir que todo el resto de su sexenio fue un desastre, pues la llegada de Salinas al poder reactivó de inmediato la economía, tomó medidas acertadas y gracias a la apertura comercial y las señales positivas recibidas por el inversionista, México pudo incrementar las exportaciones y recibir capital de fondo exterior. Gracias. Señales de alerta. Bueno, el porcentaje diferencial de una inflación entre México y Estados Unidos en el quinquenio de 1989 y 1993 fue de un 83%, mientras que el deslizamiento de la tasa de cambio del peso y el dólar fue solamente un 42,3%. Y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en porcentaje al Producto Interno Bruto fue creciendo de manera importante. En 1988 fue de 1,6%, en 1989 fue de un 2,7%, en 1990 llegó a 2,20%, en 1981 a 4,70% y en 1992 llegó a 6,70%. Y finalmente en el año 1993 llegó a 4,7%. Continuando, muy buenos días, soy la estudiante Blanco Esturizaga Neiza y hablaré yo de los efectos económicos. Como bien citaron, la devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de la moneda extranjera, en este caso el dólar, ocasionó un efecto de inflación de más de 300%, que, fal que falta del capital en los bancos, que ocasionó la falta de capital en los bancos. Y esto ocasionó y derivó a un incremento en los intereses, o sea, los bancos pedían un interés más alto y esto a la población ocasionó una crisis de actividad comercial. ¿A qué me refiero con esto? Ya que los productos eran mucho más caros, había escasez de los productos, como los productos básicos de la canasta familiar, ya sea pan, arroz, legumbres, verduras y toda la cuestión. Eh, Dando un ejemplo, por ejemplo, en la pandemia del COVID hubo escasez de productos y esto derivó a una crisis comercial, ya que los productos eran mucho más caros, duplicó y triplicó los precios que usualmente habían. Esto pasó lo mismo, pasó en este periodo. Los productos eran mucho más caros e inaccesibles para la gente común, ya que había en esta época desempleo, cierre de compañías y, y falta de trabajo para las personas. Siguiente, por favor. Esta inflación derivó a un colapso en la actividad económica, ya que hubo pérdidas en los recursos externos donde el país dejó de recibir los ingresos que usualmente recibían, que era de un 7% del ingreso nacional. Siguiente, por favor. Donde podemos observar la quiebre de compañías y desempleos derivó a que los productos internos brutos llegaran a un porcentaje del 8%. La elevación de la tasa de interés de 101% fue evidente, ya que el país, que México, tuvo un periodo lamentable, ya que esto también se produjo en la Caja Nacional y los bancos también tuvieron que pedir ayuda a otros países. Siguiente, por favor. ¿Dónde ocasionó este efecto dominó? Ocasionó en toda Latinoamérica. Uno de los países que podemos citar, algunos de los países que podemos citar serían Paraguay, Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador.
a causa de que su economía estaba desbalanzada. Siguiente. Los efectos sociales. Bueno, los primeros en sentir su impacto fueron los empresarios, industriales, comerciantes, banqueros y trabajadores. Bueno, los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato con un despido masivo de empleados y que esto ocasionó varios suicidios, que era producto de la tensión de las deudas. Bueno, los negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Cedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos. Compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares y renegociaron básicamente sus contratos. Cambiando la diapositiva, la crisis, bueno, rápidamente se propagó en el contexto latinoamericano. Uno de ellos, como dijo, son Argentina, entre otros países. Todos los sectores de la población sufrieron una crisis. Y bueno, las altas tasas de interés provocaron que muchas familias no pudieran pagar sus préstamos e hipotecas financiados por sus ingresos regulares. Paso la palabra a mi compañero. Bueno, como conclusiones podemos definir, ¿no? Eh, que no estamos libres nosotros de salvarnos de ninguna crisis. Hemos visto que muchos países tuvieron errores y son errores en los cuales los que pagan somos nosotros, los ciudadanos. Como por ejemplo, mucha gente se quita la vida, pierde sus casas, se endeudan y pues terminan en la calle, ¿no? Bueno, podemos también decir que en esta crisis tenemos que tener en cuenta factores para poder ver otras crisis. Como economistas, como se dice el dicho, si nosotros fallamos, pues eh, todo un- toda una población va a morir. La crisis económica del tequila de 1994, dice un economista, ¿no? Que es paradójicamente nuestra gran oportunidad de cambio profundo, posiblemente la última antes de que el envejecimiento nos condene a la pobreza. Esto lo sacaron después de la crisis financiera. Dicen que, bueno, la crisis financiera en México se ha convertido en un evento de profundas implicaciones que marcan un hito en la evolución de la economía global. México es quizá la economía que más resentirá el cambio en el consumo promedio de las familias norteamericanas. El consumo de algunos sectores como el electrónico, el de bienes de consumo, de electrodomésticos y el automotor tardarán 10 años en recuperarse. Esto afecta directamente al ingreso de más de un 80%, ¿no? Es muy, muy alto. Y sus exportaciones no petroleras para los siguientes años, por otro lado, el menos gasto en Norteamérica en entrenamientos y turismo afecta los ingresos, al igual que la caída del 16% de las remesas que se envían a México. Esto hace impostergable los cambios profundos que demanda la Agenda Nacional de Competitividad. A esto se suman nuevas restricciones, por ejemplo, mundiales, que requieren cambios inmediatos, nuevas amenazas a la seguridad nacional, ¿no? Un envejecimiento promedio de la población y un calentamiento global. Bueno, eh, como conclusión, podemos indicar, pues estamos indicando que muchos países, bueno, esta crisis no es la única crisis que se ha vivido, ¿no?
se han vivido muchas crisis más, por ejemplo, de los 90, de los 2008, perdón, en el 80 en Bolivia. Entonces, nosotros como economistas tenemos que saber estudiar todo esto, por qué es que pasan estas crisis, por qué, cómo es que esta crisis ha venido afectando al mundo. Entonces, a raíz del estudio que nosotros estamos realizando, pues podemos predecir las futuras crisis. Como al principio decía, si yo recuerdo cuando entré a la carrera, me decía un licenciado, ¿no? Si un doctor se equivoca, pues muere solo un paciente, ¿no? Pero si un economista se equivoca, pues va a morir toda una población. Y eso es lo que pasa en las crisis económicas, casi no la ven venir y de repente pasa como un resfrío y afecta a mucha gente. Por ejemplo, aquí otro artículo detalla también cómo pasan, por qué pasan estas crisis. Por ejemplo, la devaluación de la moneda mexicana y la sobrevaloración de la moneda extranjera. Normalmente las crisis mm, se realizan por la inyección de capital a la economía, por el exceso de impresión de dinero. Por ejemplo, si México necesita unos 10 millones de dólares, solo vamos a poner un ejemplo, pues lo tiene que pedir prestado a Estados Unidos, ¿no? A la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal imprime ese dinero y se los manda. Y pues ese dinero llega al Banco Central de México y el Banco Central de México lo distribuye a los distintos bancos. Por ejemplo, aquí en Bolivia se distribuía a Banco Unión, se puede distribuir al BCP, ¿no? Una comparación, pero allá no sé qué bancos habrá. Y ellos empiezan a bajar la tasa de interés. Si la tasa de interés era de un 11%, empiezan a bajar hasta un 5%. Por ejemplo, tuvimos aquí en Bolivia hace 4 años en el gobierno de Evo Morales, se bajó ese interés y se sacaron viviendas, si no recuerdo muy bien, se dieron viviendas a las personas, se les construyeron, pero con un 5% de interés. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente saque ese dinero prestado, pero ellos no se dan cuenta que el billete físico está siendo impreso eh, por la Reserva Federal y simplemente es papel. Entonces eso afecta, como dije, la inyección de capital va a afectar siempre a una economía. Entonces ese dinero se va a distribuir entre la población y pues eso hace que más valoricen la moneda extranjera y la moneda del país que se está usando pues se devalúe. Por ejemplo, en los 80 eso pasó con el presidente Siles Suazo. Imprimieron cantidades de dinero y nuestras monedas se devaluaron y podemos ver, por ejemplo, fotos en las cuales nuestros abuelos están forrando sus paredes, ¿no? Con los billetes. Y bueno, y esto, entonces, estas crisis pues nos afectan, como dije al principio, nos afectan a nosotros. Eh, Hay muchas muertes que se ha podido apreciar en la crisis mexicana, en el tequila. Hay inversionistas, por ejemplo, estaba viendo un documental en el cual un corredor de bolsa había captado mucho dinero. Bueno, era un buen corredor de bolsa, él ganaba un buen porcentaje de dinero, entonces lo han buscado, bueno, ya se conocía este corredor de bolsa y mucha gente quiso invertir con este corredor de bolsa. Y este corredor estaba muy feliz porque estaba ganando muy bien, pero de repente llegó el diciembre negro y pues todo cayó y él perdió mucho dinero. Entonces hasta esto salió en las noticias de México que lo mataron por haber perdido todo ese dinero y lo botaron, ¿no? Y pues bueno, podemos aprender muchas cosas más de estas crisis. Es un tema muy interesante, muy impactante y pues tenemos que estudiarlo más a profundidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros, licenciado. Hasta luego.